Muy bien, past with other verbs, pasado con otros verbos. Vamos a empezar. Vamos a ir acá. Past with other verbs. We use past simple to talk about actions that happened at a specific time in the past, yesterday, last ago, to describe events that happened over a period of time, to talk about a visual or repeated actions. Pasado con otros verbos, nosotros utilizamos el pasado simple para hablar acerca de acciones que ocurrieron o que pasaron en un tiempo específico del pasado, ayer, hace, atrás o pasado. Para describir eventos que ocurrieron en un periodo de tiempo o para hablar acerca de acciones habituales o repetitivas. It's important to take into account that in this tense you need to have clear the auxiliary. En este tiempo, que es el pasado con otros verbos, hay que tener en cuenta que el auxiliar del tiempo es el did. Cada vez que ustedes vean este did en oraciones negativas, pregunta simple o pregunta de información, les está hablando del pasado simple. Muy bien. Por otro lado, también, it's important to take into account that in this tense you need to have clear that you can use regular and irregular verbs. Listo. Entonces, como estamos hablando del pasado simple, cuando hablamos del pasado simple, es importante tener en cuenta que existen verbos regulares y verbos irregulares en pasado. El verbo regular, ¿cuál es? Al verbo al que usted únicamente le hace una adición. ¿Cuál es la adición? De una ed, de una d o de una ied. ¿Cuándo voy a explicar esto? Ahorita con la regla. Y están los verbos irregulares que cambian su raíz completamente. Entonces, speak significa hablar en presente, spoke, habló. Ran, correr, ran, corrí. Si se dan cuenta, aunque se pronuncia igual, este se escribe con U y este se escribe con A. Muy bien. Vamos a verlos en una oración. Entonces dice, in any English tense you are going to find 4 types of sentences. En cualquier tiempo de inglés usted va a encontrar 4 tipos de oraciones. ¿Cuáles son esos? Entonces recordemos, lo primero que hay que tener en cuenta es el auxiliar, did, y que existen verbos regulares e irregulares. Muy bien, aquí tenemos todos los pronombres personales, la oración afirmativa siempre inicia así, y acá tenemos el verbo en pasado. Todos los verbos están en pasado acá. Como ya lo expliqué antes, unos terminan en ed, otros terminan en ied, aquí los estoy mostrando, y otros terminan con d. Esos son los verbos irregulares. Y están estos de acá, que son los verbos irregulares que cambian completamente la raíz. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo la oración afirmativa, el auxiliar no me aparece visible acá. O sea, usted no va a haber escrito I did work it in a school last week. No. Se fusiona, se une, se mezcla con el verbo. Tengo 3 formas de explicarlo. Primera, con los colorcitos. Did, azul, más el rojo, los mezclo, me queda el morado. Aquí está. Ustedes no van a ver ni un azul en la esquina, ni un rojo a este lado. No, queda el morado porque los uní, los mezclé bien y quedó. ¿Sí? Los que han visto Dragon Ball, imagínense que Trunks es el verbo y Goten es el auxiliar. Y cogen y pum, hacen la fusión. Listo, se unen. En la oración afirmativa se unen. O la limonada, cuando usted tiene que preparar la limonada que tiene limón de azúcar y agua, imagínense que el limón y el azúcar es el auxiliar y el verbo es el agua y se unen y se mezclan, bla, 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 para tomarse su limonadita. Muy bien, ¿qué estoy diciendo acá? Yo trabajé en un colegio la semana pasada. Voy con esta explicación de acá atrás que habla de los tiempos en pasado. ¿Listo? Yesterday, last ago. Entonces, aquí aparece el last. ¿Qué estoy diciendo? La semana pasada. Cuando utilizo el last, tengo que escribir después el tiempo. Sea semana, sea día, sea año. ¿Sí? Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Pero cuando utilizo el ago, tengo que escribirlo antes el tiempo. La expresión de tiempo. Entonces, por ejemplo, a week ago, una semana pasada. 2 months ago, 2 meses atrás o hace 2 meses. ¿Qué significa? Que el ago se puede traducir como atrás o hace. Y está el yesterday, que significa ayer. Profe, ¿hay más expresiones de tiempo en pasado? Sí, claro. Por ahora tengan en cuenta estas, que es donde más ustedes pueden encontrar. Last, ago, yesterday. Muy bien.
Ya expliqué esto de acá. Voy a explicar de dónde sale la terminación de estos verbos regulares. Rules. Con, cuando agrego de, cuando agrego ed, cuando agrego ied. Profe, ¿hay alguna forma de que yo me los aprenda? No, no hay ninguna forma de que usted se los aprenda. Lo que puede hacer es por ahora descargar la lista que la profesora les subió en la página de inglés, empieza a repasarla ya que tiene tiempo, practique que ahí aparece el presente, el pasado. Por ahora no practique el pasado participio, pero sí aparece la definición del verbo. Entonces ya que tiene tiempo, hágalo, practíquelo, apréndaselo. La única forma es que usted empiece a utilizarlo, tanto repasándolo como en las clases de inglés. Así su cerebro va a tener la retentiva y va a saber cuándo o el verbo que va a utilizar, si es regular o irregular. En este caso, si es regular, ¿cuáles serían las reglas? Todo verbo que termina en K, en Y, pero antes va una vocal, en SH, en CH usted le agrega ED. Todo verbo que termina en E, le agrega D. Todo verbo que termina en Y, pero antes va una consonante, omito, elimino, suprimo, no la tengo en cuenta, la modifico o la reemplazo la Y por una I latina, una E y una D. Si se dan cuenta, play termina en Y también, pero antes va una vocal, por eso simplemente le agrego la E y la D. Pero cry termina en Y y antes va una consonante, entonces elimino, suprimo, borro, no tengo en cuenta la I griega, coloco la I latina, la I y la D. Si el verbo tiene una sola sílaba y tiene consonante, vocal, consonante, yo lo que hago es doblar la última consonante y agregarle una E y una D. Por ejemplo, plan, planet. ¿Sí? Tengo que colocarle la doble E. Si termina en consonante, repito, vocal, consonante, ¿sí? Le tengo que doblar la última consonante y le agrego la E y la D. Ahora, si el verbo tiene dos sílabas, en este caso, tiene dos sílabas, miren, aquí se separa, commit, prefer. Tengo que mirar en cuál de las dos yo hago la fuerza, la entonación, estrés, entonación. Entonces, si la hago en la segunda sílaba, tengo que doblar la última consonante. Vamos a mirar. Yo digo commit. Significa que la fuerza de la entonación la estoy haciendo en la segunda sílaba, por eso tengo que agregarle la T, la E y la D. Prefer, tengo que doblarle la última consonante y agregarle la E y la D. ¿Sí? Commit, prefer, yo no digo commit, yo no digo prefer, no, commit, prefer. ¿Qué verbo hay que tenga dos sílabas y que la entonación vaya en la primera? Aquí está, happen. Aquí está escrito en pasado, ¿sí? Happen. Si se dan cuenta, yo no digo happen, digo happen. Estoy haciendo la fuerza de la entonación en la primera sílaba, por eso acá no se dobla la última consonante, si se dan cuenta. Listo, vamos a volver acá. Estas son las reglas que yo debo tener en cuenta para los verbos regulares, o sea, para estos de acá. ¿Listo? Los irregulares, la única forma de aprendérselos, por favor, les recuerdo, es de memoria. Muy bien, vamos con la oración negativa. Oración negativa en inglés. ¿Qué aparece? Me aparece el auxiliar. Y el verbo me aparece en presente, en infinitivo, tal cual como lo encuentra en el diccionario, como usted lo interprete. ¿Qué pasa aquí? Como el auxiliar sí lo veo y está visible dentro de la oración porque estoy negando, entonces el verbo tiene que ir en presente. ¿Por qué? Porque ya el did me está diciendo que va en pasado. Entonces no puedo colocarle acá la ed porque si no estaría redundando en el pasado y eso no existe, no se puede hacer. Entonces por eso acá no va la ed. Si se dan cuenta aparece el color azul y el color rojito porque acá ya están separados. Entonces acá todavía no se han mezclado, no se han unido, o Goten y Troms terminaron de hacer su fusión y cada uno volvió y se separó. ¿Sí? Listo. Aparece acá did work. Entonces digo, I didn't work in a school last week. Yo no trabajé en un colegio la semana pasada. ¿Listo? Si se dan cuenta, todos los verbos están en presente, no aparece acá con ed. El speak, que está en presente, no aparece spoke. ¿Por qué? Porque el auxiliar está visible.
Ahora, ¿puedo escribirlo de dos formas? Sí, por eso lo coloqué entre paréntesis. Puede aparecer did not o puedo decir didn't. Este es el más común, este es el que ustedes van a ver muy seguido, pero este también es válido, lo pueden escribir, no hay ningún problema. Aparece acá, you didn't cry yesterday. Ustedes no lloraron ayer. El verbo me aparece en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar está visible, lo puedo ver escrito ahí dentro de la oración, está visible. ¿Listo? Voy con la siguiente, simple question or yes, no question. Simple question. Siempre va a aparecer el auxiliar did al principio, el auxiliar. Pregunta simple, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Did I work in a school? ¿Trabajé yo en un colegio? Entonces puedo responder yes I did, no, perdón, yes you did, no you didn't. Yo trabajé, sí usted trabajó, no usted no trabajó. ¿Sí? Sí usted lo hizo, no usted no lo hizo. Esta es la respuesta corta, por favor, respuesta corta. Para mí es importante que usted haga la respuesta larga, pero hay que explicar la respuesta corta porque ustedes la pueden ver en textos y les puede aparecer, ¿sí? El segundo ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Did you fix the car? Yes, I did. No, I did not. ¿Tú arreglaste o reparaste el carro? Sí lo hice, no lo hice. ¿Cómo hago yo para responder acá afirmativamente largo? Que diga, sí, usted trabajó en un colegio. Tengo que tener en cuenta que es una oración afirmativa y es como si yo colocara acá el yes y la comita. Y digamos que acá reemplazamos este ahí por el you, porque lo estoy respondiendo así. You. Yes, you work in a school last week. ¿Estoy haciéndolo? Sí. ¿Estoy utilizando la oración afirmativa? Sí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una respuesta larga y estoy afirmando. Su mismo nombre lo dice. Entonces, si quiero hacer una respuesta larga, tengo que tener en cuenta la explicación de cómo hacer una oración afirmativa. Y tener en cuenta que escribo el yes antes y ya, como lo coloqué acá en la explicación. Yes, Bien acá. Did he speak English? Él habló inglés. Yes, he did. No, he didn't. Sí, él lo hizo. No, él no lo hizo. Si yo quisiera hacer una respuesta larga, vuelvo acá a la explicación de la oración afirmativa y aquí me aparece he spoke English. ¿Qué hago? Lo único que hago es escribir acá yes. Él habló inglés. Ahora, si quiero escribir la negativa, o sea, con el no que aparece acá, pues yo lo único que tengo que hacer es remitirme a cómo me explicó la profesora la oración negativa. Miren, aquí está. No, he did not o didn't speak English. ¿Qué hago? Coloco un no acá y ya. Eso es. O sea, con explicar la oración afirmativa y la negativa, usted ya sabe cómo responder largo acá en este tipo de preguntas. Bien, acá lo mismo, aparece el auxiliar, el did, aparece el pronombre personal, el verbo que no aparece en pasado porque el auxiliar lo puedo ver, entonces necesito escribir el verbo tal cual como lo encuentro en el diccionario, en la lista de verbos que me dio la profesora, en infinitivo. ¿Listo? Bien acá. Double H question. Pregunta más común que usted va a encontrar. What did you do? What did she do? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo ella? Auxiliar did, verbo do. Recuerden que si ven el what y aparece el do al final, yo puedo responder con cualquier verbo. What, do al final, respondo con cualquier verbo. ¿Sí? ¿Qué hizo ella? Ella caminó, ella corrió, ella explicó, ella habló, ella. ¿Dónde corrió eso? Entonces acá como ya me está preguntando es el lugar específico, acá ya estoy colocando un verbo específico, ¿sí? ¿Dónde corrió eso? Eso corrió en el parque. ¿Cuándo bailaron ellos? Ellos bailaron ayer. Un ejemplo. When did they dance? They danced yesterday. Vamos a mirar. Double H question. How to answer. Cómo responder las preguntas de información.
Como su nombre lo dice, las double English questions son preguntas de información, lo que quiere decir que yo tengo que dar información de algo específico, ¿sí? Aquí aparece, por ejemplo, what did you do, what did she do. Si se dan cuenta, aparece la double English question en negro, negro, negro. El auxiliar did en azul, azul, azul. El pronombre personal en verde, en verde, en verde. Y el verbo en rojo, en rojo, en rojo. ¿Por qué no me aparece todavía en moradito? Porque como acá está visible el auxiliar en la pregunta, que me está diciendo que me está preguntando en pasado simple, entonces el verbo tiene que estar tal cual como lo encuentro en el diccionario, tal cual como está en la lista de verbos, tal cual. ¿Cómo respondo? Entonces viene el I. ¿Por qué? Porque cada vez que a mí me preguntan con you, yo tengo que responder con I. What did you do? I. ¿Por qué me aparece acá con ed al final? Porque ya con la explicación ustedes van a recordar que se está uniendo el auxiliar did con el verbo que aparece acá, que es do, y estoy colocando el verbo, ¿sí? Yo trabajé. Recuerden que yo les expliqué, siempre que vean el what y el do, yo puedo responder con cualquier verbo. Yo trabajé en un colegio. ¿Qué hiciste? Yo trabajé en un colegio. ¿Qué hizo ella? Ella escribió. Si se dan cuenta, acá se une el auxiliar did con el do. Estoy utilizando otro tipo de verbo porque puedo responder con cualquiera. ¿Por qué? Porque aparece el what con el do. Ella escribió un libro interesante, ¿sí? Ahora, diferente acá que aparece el where. Where, ¿dónde? ¿Dónde corrió eso? Ya me está preguntando un lugar específico. ¿Lo respondí? Sí, lo respondí acá. Miren, negro con negro. En el parque. ¿Respondí el lugar? Sí, respondí el lugar. Ahora, it, con it. Aquí está. Por favor, si se dan cuenta, siempre hay un pronombre personal en la respuesta. Siempre, no se les olvide, porque es que hay unos que escriben brought an interesting book. Y uno dice, ¿pero quién? ¿Quién lo hizo? ¿El Espíritu Santo, mis queridos? No, señores. Siempre tiene que ir el pronombre personal. El did en este caso se unió con el ran y se formó el pasado. ¿Cuál es el pasado de run? Run. Uno se escribe en presente con U y el otro con A. Si se dan cuenta, en todo se respondió la información. ¿Qué hizo usted? Yo trabajé en un colegio. Aquí está. ¿Qué hizo ella? Ella escribió un libro interesante. Ahí estoy diciendo que respondí. Espero que esta información haya sido de su ayuda. Si tienen alguna pregunta, ustedes ya saben dónde contactarse conmigo. Por favor, revisen la infografía, practiquen mucho, repasen bastante y pues nos vemos pronto. Muchas gracias.